Mi yerno se burló de mi traje barato de luto frente a toda la familia. «Qué bueno que tu esposa falleció», me dijo, con esa sonrisa torcida que siempre odié. «Así ya no tenemos que estar cerca de un fracasado». Todos a su alrededor rieron. Pero cuando descubrió que yo era dueño de una fortuna incalculable, me suplicó perdón de rodillas. «Qué gusto que estés aquí, acompañándome. Siéntate, el fuego está cálido. Quédate hasta el final de mi historia y, por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde han viajado mis palabras en esta noche. Me llamo Horacio, y tengo 67 años. El día que enterré a mi esposa, mi Marta, debía ser un día para honrar su memoria. Un día para despedirme de la mujer que había sido mi universo entero durante 43 años. En lugar de eso, se convirtió en el día en que descubrí exactamente lo que mi propia familia pensaba de mí. La funeraria estaba a reventar. Marta había tocado muchísimas vidas como maestra, como voluntaria, como la amiga que siempre tenía un plato de sopa caliente para quien lo necesitara. Yo estaba de pie cerca de la entrada, envuelto en mi traje azul marino. Era el mismo que había usado para la boda de nuestra hija Carolina, hacía 12 años. La tela ya estaba rala en los codos. Y si te acercabas lo suficiente, podías ver dónde había surcido un pequeño desgarre en la manga. Era el único traje que tenía. Y la verdad, no me importaba. Las cosas materiales nunca nos importaron ni a Marta ni a mí. Habíamos construido nuestra vida sobre los cimientos del amor, de los instantes pequeños, del estar ahí el uno para el otro. El traje estaba limpio, bien planchado y era respetuoso. Eso era suficiente. O eso creía yo. Diego, mi yerno, llegó con Carolina unos 20 minutos antes de que empezara la misa. Llevaba puesto un traje gris carbón finísimo, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes en mis tiempos de intendente. Sus zapatos estaban tan lustrados que reflejaban la luz mortecina de la funeraria. Traía esa mirada que siempre lo acompañaba, esa expresión arrogante del que cree que el mundo entero le debe pleitesía. Yo estaba saludando a los invitados cerca de la mesa de los recuerdos, estrechando manos, presidiendo el pésame, cuando escuché su voz cortando el murmullo de la sala como un cuchillo de hielo. «Por Dios santo, Horacio, ¿ese es el traje que traes puesto?» Me giré. Diego me estaba mirando fijamente, sus ojos barriéndome de pies a cabeza como si fuera algo pegajoso que acababa de pisar en la calle. Carolina estaba a su lado, su rostro ya se estaba tiñendo de rojo. «Diego», susurró ella, jalándole la manga del saco. «Ahorita no». Pero Diego ya tenía público. La prima Leticia y su esposo estaban parados muy cerca. También los Martínez, nuestros vecinos de la otra cuadra, y un grupo de excompañeras maestras de Marta. «No, hablo en serio», continuó Diego, alzando la voz lo suficiente para que más cabezas se volvieran hacia nosotros. ¿Ni siquiera pudiste conseguir un traje decente para el funeral de tu propia esposa? Esa cosa parece que la sacaste de un bote de donaciones de la iglesia. Las palabras me golpearon en el pecho. Fue un impacto físico. Sentí que la garganta se me cerraba y mis manos empezaron a temblar. La gente nos miraba ahora. Algunos con lástima, otros con esa incomodidad de quien presencia una crueldad pero no quiere meterse. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decirle? ¿Que ese era el traje que Marta me había ayudado a escoger hace años? ¿Que siempre me decía lo guapo que me veía con él? Que nos habíamos reído juntos mientras me lo probaba en la tienda departamental, sabiendo ambos que costaba más de lo que debíamos gastar, pero comprándolo de todos modos porque la boda de nuestra niña era lo más importante del mundo? Diego no había terminado. Dio un paso hacia mí. Pude oler su colonia carísima. Pude ver el desprecio tatuado en cada facción de su rostro. ¿Sabes qué?, dijo, y sus labios se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Probablemente fue lo mejor que Marta falleciera. Al menos ahora ya no tiene que estar amarrada a un fracasado. Ya no tiene que inventar excusas para explicar por qué su esposo es una decepción tan grande. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Escuché a alguien soltar un jadeo. La prima Leticia se llevó las manos a la boca.
Pero lo que me destruyó el alma no fue la crueldad de las palabras de Diego. Fue el sonido que vino después. Risas. No de todos, claro, pero sí de suficientes. Mauricio, el hermano de Diego, soltó una carcajada ahogada. Un par de amigos de su oficina, que habían venido por compromiso, se rieron por lo bajo. Y Carolina, mi propia hija, no se rió, pero tampoco me defendió. Solo se quedó ahí parada, con la cara ardiendo, clavando los ojos en cualquier parte menos en mí. Mis manos temblaban con tanta violencia que tuve que entrelazarlas. El programa del funeral que llevaba en las manos se me resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerlo y, al enderezarme, me vi reflejado en el espejo que colgaba al otro lado de la sala. Un hombre viejo con un traje gastado, el cabello gris y ralo, los hombros caídos, los ojos inundados de lágrimas que luchaba desesperadamente por no derramar. ¿Así es como me veían todos? ¿En eso me había convertido ante sus ojos? Miré a Carolina. Mi niña. La hija a la que había arrullado hasta que se quedaba dormida cuando tenía pesadillas. La niña a la que le sostuve la mano en su primer día de clases. La joven a la que entregué en el altar, con el rostro empapado en lágrimas porque estaba a punto de reventar de orgullo. Ella se negó a mirarme a los ojos. Lamento que te sientas así, Diego, logré articular. Mi voz no era más que un susurro quebrado. Él sonrió con sorna. Solo digo lo que todos aquí están pensando, viejo. Quería irme. Quería salir corriendo de esa funeraria y perderme en la noche para no volver jamás. Pero ese era el día de Marta. Esa gente había venido a honrarla, y yo no iba a permitir que el veneno de Diego manchara su memoria. Apreté contra mi pecho el programa con la foto de Marta. En la imagen, ella sonreía. Esa sonrisa cálida que siempre tenía el poder de arreglar el mundo. Sus ojos se arrugaban en las esquinas, justo como lo hacían cuando era verdaderamente feliz. No dejes que te hagan sentir pequeño, Horacio, me había dicho apenas 3 días antes de morir. Su voz era un hilo, pero firme, y su mano apretó la mía con la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Tú no eres pequeño. Nunca lo fuiste. Pero ahí de pie, con las palabras de Diego flotando en el aire pesado de la sala, y el silencio de mi hija cortándome más profundo que cualquier insulto, me sentí más diminuto que nunca en mi vida. La misa comenzó 15 minutos después. Me senté solo, en la primera fila. Carolina y Diego se sentaron a mi lado, pero bien podría haber existido un muro de concreto entre nosotros. Durante toda la ceremonia, mientras el sacerdote y los amigos hablaban de la bondad de Marta, de su generosidad, de su amor infinito, yo no dejaba de repetir las palabras de mi yerno en mi cabeza. Fracasado. Decepción. Mejor sin ti. ¿Así se había sentido Marta? ¿Fui una carga para ella todos estos años? No. Yo sabía la verdad. Marta me amaba. En los silencios compartidos, en la forma en que me tomaba de la mano mientras veíamos la televisión, en las notitas que me escondía en la lonchera antes de irme a trabajar, en la manera en que me miraba incluso después de 4 décadas juntos. Ella me amó. Pero nuestra hija no me defendió. Y eso dolía más que cualquier veneno que Diego pudiera escupir. Cuando cerraron el ataúd de madera pulida, presioné mi mano contra la tapa por última vez. Perdóname, susurré. Aunque no estaba seguro de por qué pedía perdón. Si por el traje gastado, por no ser el hombre exitoso que mi yerno exigía, o por haberle fallado de alguna manera incomprensible. Dar el pésame al final fue una tortura. La gente me estrechaba la mano, me daban abrazos de compromiso, pero yo podía ver cómo algunos de ellos le echaban vistazos a mi traje, probablemente pensando que Diego tenía razón. Yo era un viejo de 67 años, envuelto en un traje barato y raído en el funeral de su esposa. ¿Qué decía eso de mi vida? Para cuando el último invitado se marchó, yo me sentía hueco. Vaciado. Regresé a nuestra casita, esa de interés social donde Marta y yo habíamos vivido por 38 años. Cada rincón me gritaba su nombre. La cocina donde le enseñó a Carolina a hacer pan de elote. El jardincito que cuidaba con devoción cada primavera. La recámara donde nos habíamos abrazado en las buenas y en las peores.
Me senté en la orilla de nuestra cama, todavía con ese maldito traje puesto. Y, por fin, dejé que el llanto me rompiera. Lo que yo no sabía en ese momento era que Marta me había dejado algo. Algo que cambiaría el rumbo de todo. Algo que demostraría, de una vez por todas, quién era el verdadero fracasado en esta historia. Pero esa revelación aún tardaría una semana en llegar. Por ahora, lo único que me acompañaba era el duelo, la humillación, el eco ensordecedor del silencio de mi hija, y las últimas palabras de Marta repitiéndose en mi mente como un salvavidas al que no me sentía digno de aferrarme. No dejes que te hagan sentir pequeño, Horacio. Pero yo ya me sentía invisible. El desprecio no nació el día del funeral. Se había ido gestando durante años, tan poco a poco que ni siquiera me di cuenta de cuando se volvió normal, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Recuerdo la primera vez que conocí a Diego. Carolina lo llevó a la casa para la cena de Navidad, hace unos 13 años. Ella brillaba, estaba tan emocionada de presentarnos a este hombre con el que llevaba saliendo 6 meses. Marta y yo nos pasamos el día entero cocinando sus platillos favoritos, el bacalao, los romeritos, asegurándonos de que la casa estuviera impecable. Diego cruzó el umbral con un traje finísimo, de esos en los que se nota la etiqueta del diseñador en el forro cuando se lo quitan. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos barrieron nuestra modesta sala, haciendo un inventario silencioso. Vi cómo se fijaba en la televisión vieja, en el sillón gastado que Marta y yo compramos cuando Carolina iba en la prepa, en las fotos familiares descoloridas colgadas en la pared. Su sonrisa nunca le llegó a los ojos. Y dígame, don Horacio, soltó durante la cena, cortando el pavo perfecto de Marta. Carolina me cuenta que usted es intendente. Ya estoy jubilado, le respondí, intentando mantener un tono ligero. Trabajé en el Corporativo Reforma durante 32 años. ¿Intendente? Repitió, como si estuviera saboreando la palabra para ver a qué sabía. Qué interesante. Mi padre es dueño de 3 agencias de autos en el estado. La mano de Marta buscó la mía por debajo de la mesa y me dio un apretón suave. Ella sabía lo que venía. Siempre lo sabía. Carolina intervino rápido, tratando de salvar el barco. Mi papá trabajó durísimo toda su vida, Diego. Él me pagó la universidad. El tecnológico comunitario, querrás decir, la corrigió Diego. Su tono era amable, pero afilado como una navaja. Antes de que te cambiaras a la privada, ¿verdad? El resto de esa cena fue como masticar vidrio, pero me convencí de que yo estaba siendo demasiado sensible. Diego solo estaba haciendo plática, conociéndonos. No era su culpa haber nacido en cuna de oro y yo no. Pero luego vino la cena de compromiso, un año después. Diego eligió el restaurante, un lugar exclusivísimo en Polanco donde el platillo más barato costaba como 900 pesos. Marta y yo nos pusimos nuestras mejores ropas, o sea, mi traje viejo y el vestido azul marino que ella tenía desde hacía una década. Cuando llegamos, Diego y Carolina ya estaban sentados junto con los padres de él, don Ricardo y doña Patricia. Los Mendoza eran gente pulida, impecable, exactamente el tipo de personas que pertenecían a un lugar como ese. Las joyas de doña Patricia probablemente valían más que mi pensión de todo un año. Don Ricardo llevaba unas mancuernillas de oro que destellaban con cada movimiento de sus manos. Me sentí fuera de lugar desde el primer segundo. Horacio, Marta, dijo don Ricardo, poniéndose de pie para darnos la mano. Su agarre fue de trámite. Despectivo. Diego nos ha contado sobre ustedes. Y la forma en que lo dijo dejaba clarísimo que no les había contado nada bueno. Durante toda la cena, la plática giró obsesivamente en torno al dinero. El nuevo ascenso de Diego, su portafolio de inversiones, la casa que él y Carolina estaban viendo en una colonia privada de lujo al otro lado de la ciudad. Don Ricardo habló de cómo iba a expandir su cadena de agencias. Doña Patricia mencionó su próximo viaje a Europa. Cada vez que yo intentaba aportar algo a la conversación, sentía que mis palabras caían muertas sobre el mantel. Marta y yo fuimos a Acapulco el verano pasado, ofrecí en algún momento. Sigue siendo un lugar muy hermoso. Doña Patricia sonrió.
Pero fue el tipo de sonrisa que le das a un niño chiquito que acaba de decir una ingenuidad. «Qué pintoresco», murmuró. Luego llegaron los regalos. Ahí mismo, en la mesa, Diego sacó un estuche y le puso a Carolina una pulsera de diamantes. Ella soltó un grito ahogado, con lágrimas en los ojos, y se le colgó del cuello. Era preciosa. Seguramente costaba decenas de miles de pesos. Don Ricardo y doña Patricia les entregaron un sobre con un cheque. Alcancé a ver la cantidad cuando Carolina lo levantó, llorando. $500,000 para los gastos de la boda. Marta y yo también llevábamos un regalo. Habíamos ahorrado durante meses, apretándonos el cinturón. Les dimos una colcha de retazos que Marta había pasado semanas cosiendo a mano. Cada cuadrito de tela representaba un momento de la vida de Carolina, un pedazo de su cobijita de bebé, tela de su primer disfraz del festival de primavera, un parche de su toga de graduación de la prepa. Estaba tejida con amor, con historia, con pura memoria viva. Carolina nos dio las gracias, pero la puso a un lado rápidamente. Diego apenas si la miró. Una cobija, le escuché murmurar a su padre. «Qué detalle, supongo». Esa fue la noche en que me di cuenta de que Diego no solo se creía superior a mí. Me tenía lástima. La boda fue peor. La familia de Diego pagó absolutamente todo y se aseguraron de que hasta el último invitado lo supiera. Las invitaciones, la hacienda, la barra libre, todo era de primer nivel. Durante la recepción, don Ricardo dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de que su hijo hubiera encontrado a una mujer tan maravillosa, y cómo la familia Mendoza proveería todo lo necesario para asegurar su futuro. Yo también di un discurso. Hablé de cómo había visto crecer a Carolina, de lo orgullosos que estábamos Marta y yo de la mujer en la que se había convertido. Intenté decir algo sobre Diego, sobre darle la bienvenida a nuestra familia, pero las palabras me sonaron huecas incluso mientras salían de mi boca. Cuando terminé, hubo aplausos por compromiso. Cuando don Ricardo terminó su discurso, la gente se puso de pie y vitoreó. Después de la boda, todo fue en picada. Diego y Carolina se mudaron a su casa nueva, una residencia de 4 recámaras en una privada con vigilancia. A Marta y a mí nos invitaban a cenar una vez al mes. Siempre bajo las reglas de Diego. Siempre en horarios que se sentían más como cumplir con un trámite burocrático que como un deseo real de vernos. Recuerdo una cena en particular, hace unos 5 años. A Diego le acababan de dar otro ascenso. Se pasó la noche entera presumiendo su nuevo sueldo, sus bonos, las acciones de la empresa que le habían dado. «Sabe, don Horacio», dijo, echándose hacia atrás en su silla y agitando su copa de vino tinto. «Si usted hubiera sido más ambicioso en su juventud, si hubiera tomado mejores decisiones profesionales, podría haber tenido una vida como esta». El tenedor de Marta chocó contra el plato de porcelana. «Diego, eso es una falta de respeto». Él levantó las manos en son de paz. «Solo estoy siendo honesto, suegra. Sin afán de ofender, pero los hechos son los hechos. Hay gente que apunta más alto que otra». Carolina no dijo nada. Simplemente le sirvió más vino a su esposo. Las navidades eran lo peor. Cuando intercambiábamos regalos, la desigualdad te aplastaba el pecho. Diego le regalaba a Carolina joyas carísimas, bolsas de diseñador, cosas que costaban más de lo que yo ganaba en un año entero. Para mí, si es que se acordaba, siempre era un regalo que gritaba desdén. Una tarjeta de regalo de $200 para una ferretería. Una corbata barata. Una vez, de plano no me compró nada y solo se encogió de hombros cuando Carolina se lo hizo notar. «Pensé que a la edad de Horacio ya no necesita muchas cosas», había dicho Diego, riéndose. Marta siempre se aseguraba de darle regalos pensados con el corazón a todos, incluso a Diego. Le tejía bufandas, le horneaba sus galletas de nuez favoritas, le armaba álbumes de fotos personalizados. Él le daba las gracias con mucha educación, pero jamás lo vi usar ni comer nada de lo que ella le daba. El peor momento, el que debió haberme abierto los ojos sobre lo podrido que estaba todo, ocurrió hace 3 años. La cena de cumpleaños de Carolina. Nos vimos en un restaurante y Diego se pasó los primeros 30 minutos pegado al celular cerrando algún negocio.
Cuando por fin lo soltó, me miró y dijo: «Debe ser a todo dar estar jubilado, Horacio. Todo ese tiempo libre, sin responsabilidades, sin la presión de tener que dar resultados». «Yo trabajé durante 32 años, Diego», le contesté, bajito. «Claro, de conserje», lo dijo como si el trabajo en sí fuera un chiste. «Solo digo que es diferente. Cuando estás en mi posición, siempre hay algo en juego. Usted no entendería ese nivel de estrés». Miré a Carolina, esperando que dijera algo. Era mi hija. Ella me había visto doblar turnos para poder comprarle sus útiles escolares. Había visto cómo Marta y yo nos quitábamos el pan de la boca para que ella tuviera una vida mejor que la nuestra. Ella bajó la mirada hacia el menú. «Mi papá hizo lo que pudo», dijo por fin, pero su voz era tan débil, tan carente de convicción, que dolió 1000 veces más que si se hubiera quedado callada. Ese se volvió el patrón. Diego criticaba, se burlaba, me hacía menos, y Carolina o se quedaba callada o balbuceaba la defensa más patética posible antes de cambiar de tema. La gota que derramó el vaso fue la plática sobre las inversiones, justo antes de que Marta cayera enferma. Diego me arrinconó en su casa, sacó su celular y me enseñó una aplicación con su portafolio de acciones. «Mire esto», me dijo, empujándome la pantalla en la cara. «Así es como se maneja el dinero inteligentemente. Usted y Marta podrían haber tenido seguridad financiera si hubieran pensado en el futuro en lugar de solo ir al día». «Nosotros fuimos felices», le contesté. Él soltó una carcajada. «Felices y quebrados. Excelente combinación». Marta estaba en la otra habitación con Carolina, pero yo sabía que había escuchado todo. Cuando nos fuimos esa noche, lloró en el carro. No por ella. Lloró por mí. Por tenerme que tragar todo eso. «¿Por qué dejas que te hable así?», me preguntó con la voz rota. «Porque es el esposo de Carolina», le respondí. «Y no quiero perder a mi niña». Pero la verdad era que ya la había perdido. En algún punto del camino, mi hija había elegido el mundo de Diego por encima del mío. Había elegido sus valores sobre los que Marta y yo le enseñamos con tanto amor. Y cuando Marta enfermó hace 6 meses, cuando el cáncer llegó rápido y sin piedad, las visitas de Carolina y Diego se volvieron cada vez más escasas. Pasaban al hospital, se quedaban 20 minutos, lo justo para poner cara de preocupación, pero nunca lo suficiente para ayudar en algo. Diego se quedaba parado a los pies de la cama de Marta, mirando su reloj carísimo, haciendo comentarios sobre cómo lo deprimían los hospitales y cómo tenía que regresar a la oficina urgentemente. Marta solo me apretaba la mano y sonreía con debilidad. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Pero yo lo sabía. Yo sabía que ella veía exactamente lo mismo que yo. Nuestra hija se había convertido en una extraña, en alguien que valoraba las apariencias y el dinero por encima del carácter y del amor de su sangre. Y Diego había sido el arquitecto de toda esa desgracia. Ahora, sentado en nuestra casa vacía, una semana después del funeral, rodeado por los fantasmas de Marta, no podía dejar de repasar cada momento, cada insulto, cada desplante, cada vez que Carolina eligió el silencio en lugar de defender a su propio padre. Sentía que el peso del mundo me aplastaba el pecho. Yo no sabía entonces que todo estaba a punto de dar un vuelco. No sabía que Marta, incluso desde el más allá, estaba a punto de darles una última y magistral lección. Una lección sobre quién importaba de verdad, sobre cómo se veía el verdadero éxito, sobre el costo de la crueldad y el precio del desprecio. La carta de su abogado llegaría en 2 días, y nada volvería a ser igual. El sobre llegó un martes por la mañana, 9 días después del entierro de Marta. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en un café de olla que se había enfriado hace horas. La casa se sentía demasiado silenciosa. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento me recordaba que ahora estaba completamente solo. Cuando sonó el timbre, estuve a punto de no abrir. No estaba de humor para recibir más cazuelas con guisados de vecinas bien intencionadas, ni más miradas de lástima de los que se habían enterado del circo en el funeral. Pero el timbre insistió, así que arrastré los pies hasta la puerta. Un hombre joven de traje estaba parado en mi porche, sosteniendo un portafolios de piel. No tendría más de 30 años,
Iba peinado a la perfección y llevaba unos lentes de armazón delgado. ¿Don Horacio Castañeda?, preguntó. Soy yo. Soy el licenciado Jaime Valdés, del despacho Valdés y Asociados. Fui el abogado de la señora Marta. ¿Me permite pasar? ¿Marta tenía un abogado? En 43 años de casados, jamás me mencionó que tuviera un licenciado. Siempre arreglábamos nuestros papeles nosotros mismos. Nuestros testamentos los habíamos hecho en una notaría pública con descuento hace muchísimos años. Lo pasé a la sala. Se sentó en el sillón, abrió su portafolios con movimientos precisos y sacó un folder manila bastante grueso. Don Horacio, vengo a hablar con usted sobre el patrimonio de su esposa. Casi me echo a reír. ¿Patrimonio? Teníamos esta casa de interés social que terminamos de pagar después de décadas de sudar la gota gorda. Teníamos mi pensión. Teníamos una cuentita de ahorros en el banco con unos 15,000 pesos, si acaso. Vaya patrimonio. Sé perfectamente lo que tenemos, licenciado, le dije. No es mucho, pero a mí me basta. El licenciado Valdés me miró con una expresión indescifrable. Abrió el folder y sacó varios documentos, extendiéndolos sobre la mesita de centro. Don Horacio, creo que no me está entendiendo. Su esposa poseía activos muy importantes que mantuvo en absoluta privacidad, por petición expresa de ella. Las palabras no me hacían sentido. Me quedé viendo los papeles, llenos de números y términos legales que bien podrían haber estado escritos en arameo. ¿De qué me está hablando? Él sacó una sola hoja, la giró hacia mí y señaló un número en la parte inferior. 150 millones de pesos. Lo leí 3 veces. Los ceros no desaparecían. Eso es imposible, susurré. Tiene que haber un error. Nosotros apenas y nunca tuvimos. Esto no puede ser cierto. La expresión del licenciado se suavizó. Es totalmente correcto, don Horacio. Su esposa fue una inversionista sumamente astuta. Ella me pidió que le explicara todo esto personalmente. Sacó más documentos y, poco a poco, pieza por pieza, me fue revelando a una Marta que yo jamás supe que existía. Todo había empezado en 1983. La tía Margarita, una tía de Marta a la que yo vi si acaso un par de veces, había fallecido y le dejó una herencia de 800,000 pesos de los de antes. No era la gran fortuna de los millonarios, pero era más dinero del que nosotros habíamos visto junto en toda nuestra vida. Marta me había sentado en esta misma mesa de la cocina para contármelo. Platicamos sobre qué hacer. El techo necesitaba impermeabilizarse. Carolina necesitaba brackets. Teníamos deudas. Pero ese día yo le dije algo. Algo de lo que apenas me acordaba. El licenciado lo tenía anotado en los registros de Marta. Usted le dijo, leyó el abogado de un papel, que en el edificio donde usted trabajaba de intendente, en el Corporativo Reforma, había unas empresitas nuevas de tecnología. Le mencionó una en especial, una compañía chiquita de software que hacía cosas de manejo de datos. Le dijo que los muchachos parecían muy listos y muy dedicados. Usted le dijo a doña Marta, si yo tuviera dinero para invertir, apostaría por chavos como esos. El recuerdo me golpeó de pronto. Sí. Sí, le dije eso. Yo me ponía a platicar con los programadores jóvenes cuando entraba a limpiar sus oficinas en la madrugada. Eran chamacos entusiastas, trabajando en algo en lo que creían con el alma. Me impresionaba su pasión, como se quedaban tecleando hasta las 2 o 3 de la mañana. Doña Marta tomó 100,000 pesos de esa herencia, continuó el licenciado Valdés, y los invirtió en esa empresa. Se llamaba Sistemas DataStream. Yo conocía ese nombre. Todo México conocía ese nombre. DataStream se había convertido en uno de los gigantes mundiales de bases de datos. Habían entrado a la bolsa en los 90 y sus acciones se habían multiplicado una y otra vez. Ella conservó esas acciones, dijo el abogado. Nunca vendió ni una sola, a través de cada división, de cada alza del mercado. ¿Sabe cuánto valen 100,000 pesos invertidos en DataStream en 1983 al día de hoy? No podía hablar. Apenas podía jalar aire.
$55 millones. La sala empezó a darme vueltas. Me agarré de los brazos del sillón. Pero eso no es todo, siguió el licenciado. Doña Marta tomó otra parte de la herencia y compró un terreno. Un lote en las afueras, por Santa Fe, que en ese entonces no era más que monte y basureros. Pagó como $120,000 por él. También me acordaba de eso. Marta me dijo que había comprado un pedacito de tierra, que era una buena inversión. Yo siempre confié en su juicio. En aquel entonces, allá no había más que polvo y coyotes. Esa zona ahora es el corazón del distrito comercial más caro del país, dijo Valdés. Ella vendió la mitad de ese terreno hace 15 años por $15 millones, e invirtió las ganancias en fondos indexados. La mitad que conservó está valuada actualmente en 35 millones. Mis manos temblaban. Las apreté contra mis rodillas para intentar controlarlas. El resto, concluyó el abogado, juntando los papeles, proviene de inversiones cuidadosas y constantes a lo largo de 40 años. Cantidades pequeñas, nada que afectara el gasto de la casa, pero invertidas sabiamente en fondos de inversión, bonos del gobierno y acciones de primera línea. Su esposa, don Horacio, era un genio financiero excepcional. ¿Por qué? La palabra salió de mi boca como un hilito de voz. ¿Por qué nunca me lo dijo? El licenciado metió la mano en su portafolios y sacó un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la letra inconfundible de Marta. Ella le dejó esto. Me hizo jurar que se lo entregaría en sus propias manos después de explicarle todo. Mis dedos temblaban al tomar el sobre. Lo miré durante un largo minuto antes de rasgar el papel con infinito cuidado. Adentro había 3 hojas de cuaderno, llenas de la letra cursiva y parejita de Marta. La reconocí de inmediato. La forma en que hacía las mayúsculas, el adornito al final de su firma. La fecha en la esquina superior era de 3 semanas antes de que muriera. Asterisco mi adorado Horacio, empezaba. Tuve que detener la lectura. Ver sus palabras, saber que ella había escrito esto, saber que ya no estaría aquí cuando yo lo leyera, algo se me rompió en el centro del pecho. Continué. Asterisco mi adorado Horacio asterisco. Asterisco si estás leyendo esto, es porque el licenciado Jaime ya te habló del dinero. Solo puedo imaginar lo asustado y en shock que debes estar. Por favor, vida mía, no te enojes conmigo por haberte guardado este secreto. Tuve mis razones, y ruego a Dios que logres entenderlas, asterisco. Asterisco cuando la tía Margarita me dejó ese dinero, tú me diste el mejor consejo financiero del mundo sin siquiera darte cuenta. Tú me guiaste hacia Data Stream porque viste algo en esos muchachos, viste una dedicación y un fuego que resonaron contigo. Siempre has tenido ese don, mi Horacio. Tú ves la bondad en la gente, ves su potencial, incluso cuando ellos mismos no lo ven. Hice esa primera inversión por ti, porque creí en tu mirada, asterisco. Asterisco y cuando el dinero empezó a crecer, me di cuenta de una cosa. El dinero cambia a la gente. A ti no, a ti nunca. Pero cambia la forma en que los demás te tratan. Vi a conocidos nuestros que recibieron un dinerito y de pronto se llenaron de parientes que nunca antes los habían procurado. Vi cómo el dinero creaba distancias, sospechas, envidias y resentimientos. Yo no quería eso para nosotros, asterisco. Asterisco no quería que la gente, y en especial nuestra Carolina, nos tratara diferente por tener dinero. Quería que nos amaran, o dejaran de amarnos, por lo que verdaderamente somos. Quería saber quién iba a estar ahí para nosotros cuando creyeran que no teníamos ni en qué caernos muertos, asterisco. Asterisco y ahora, mi amor, ya lo sabemos. Asterisco el dinero es tuyo ahora. Todo, hasta el último centavo. Pero tengo una petición. Mi última petición. No le digas a nadie todavía. Aún no. Durante los próximos meses, vive exactamente como lo has hecho hasta hoy. Deja que la gente te demuestre quiénes son en realidad cuando creen que sigues siendo solo el pobre viejo Horacio. Asterisco. Asterisco Carolina es nuestra hija, y la amo con toda mi alma. Pero ha perdido el rumbo. Diego le ha inyectado su veneno, la ha puesto en contra de todo lo que le enseñamos con tanto sacrificio.
Ella necesita ver. Necesita ver de verdad en qué se ha convertido, qué vida es la que ha elegido. Dales tiempo para que se quiten las máscaras por completo. Y entonces, solo entonces, toma tú la decisión de qué hacer con este regalo que te dejo, asterisco. Asterisco, tú no eres un fracasado, Horacio. Jamás lo fuiste. Tú me diste la vida más rica del mundo, no por los billetes, sino por el amor. Trabajaste rompiéndote el lomo. Trataste a la gente con dignidad. Criaste a nuestra hija con ternura, incluso cuando ella dejó de valorarlo. Eres todo lo que un hombre de verdad debe ser, asterisco. Asterisco, este dinero es mi último regalo para ti. Úsalo para encontrar paz. Úsalo para vivir la vida que siempre soñamos pero que creíamos que no nos alcanzaba. Viaja. Ve a conocer el mundo. Sé libre. Y si Carolina y Diego deciden regresar a tu vida, que sea porque te aman, no porque necesitan sacarte algo, asterisco. Asterisco, te amo, Horacio. Te he amado desde el primer instante en que te vi. Y te seguiré amando más allá de esta vida, asterisco. Asterisco, no dejes que te hagan sentir pequeño. Tú no eres pequeño. Nunca lo fuiste, asterisco. Asterisco, con todo mi amor, por siempre y para siempre. Asterisco, tu Marta. Para cuando terminé de leer, mi rostro era un río de lágrimas. La leí de nuevo, y luego una tercera vez. Escuchaba la voz de Marta en cada sílaba. El licenciado Valdés se quedó en un silencio respetuoso, dándome mi espacio. Finalmente, se aclaró la garganta con suavidad. La señora Marta fue sumamente estricta en sus instrucciones, me dijo. El dinero es absoluta y enteramente suyo, sin ninguna condición legal. Pero sí me pidió encarecidamente que yo esperara varios meses antes de revelarle esto a cualquier otra persona, incluyendo a su hija, a menos que usted me ordene lo contrario. Doblé la carta con devoción y me la apreté contra el pecho. Ella quería que usted viera quiénes son realmente, dijo Valdés, bajando la voz. Quería que usted tuviera esa claridad brutal antes de tomar cualquier decisión. Miré los documentos regados sobre la mesa. 150 millones de pesos. Más dinero del que mi mente podía siquiera procesar. Dinero que podía cambiar el universo entero. Pero Marta tenía razón. Ya había cambiado algo. Me había entregado una prueba. Una manera de ver quiénes eran en el fondo Carolina y Diego cuando creían que yo no tenía absolutamente nada que ofrecerles más que a mí mismo. Y ya habían reprobado ese examen de la forma más miserable el día del funeral. Pero Marta quería que yo dejara correr el agua. Que les diera todas las cuerdas necesarias para que se ahorcaran solos, para que mostraran sus verdaderos colores, para que no quedara ni una sola duda, ni un solo tal vez los juzgué mal en mi conciencia. ¿Qué tengo que hacer, licenciado? Le pregunté. Nada por ahora, respondió. El dinero está en cuentas blindadas. Está generando rendimientos. Cuando usted esté listo, nos sentaremos a platicar sobre cómo quiere administrarlo, qué quiere hacer con él. Pero por ahora, cumpliendo la última voluntad de su esposa, esperamos. Después de que el abogado se fue, me quedé solo en la sala, con la carta de Marta entre las manos. La casa seguía demasiado silenciosa, pero, por alguna razón mágica, me sentía menos solo que en todos estos días. Marta me había protegido una última vez. Me había regalado la verdad, envuelta en seguridad financiera y en una prueba que me revelaría todo lo que necesitaba saber. Pensé en las palabras de Diego en la funeraria, en el silencio cómplice de Carolina, en los años de tragarme su desprecio y sus humillaciones. Ellos creían que yo no era nadie. Creían que la muerte de Marta los liberaba de la molesta obligación de fingir que les importaba un viejo fracasado. Miré la carta de nuevo. Las palabras de mi esposa. No dejes que te hagan sentir pequeño. Tú no eres pequeño. Nunca lo fuiste. Por primera vez desde el día del entierro, sentí algo distinto a la tristeza y la humillación. Sentí una claridad fría, callada y absoluta. Marta me había dado un regalo inmenso. No solo los millones, sino la verdad. Y ahora yo iba a honrar su último deseo. Iba a dejar que Diego y Carolina me demostraran de qué lodo estaban hechos, y después,
yo decidiría que seguía. 3 semanas después de enterarme del secreto de Marta, Carolina me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde el funeral, y aún entonces, ni siquiera me había llamado para saber cómo estaba. Me había mandado un mensaje de WhatsApp: espero que estés bien, papá. 6 palabras después de todo lo que pasó. Ahora, su nombre parpadeaba en la pantalla de mi celular. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, con las palabras de Marta latiendo frescas en mi memoria. Bueno. Papá. Su voz sonaba tensa, forzada. ¿Cómo la vas llevando? La pregunta se sintió actuada, como si estuviera leyendo un guión de telenovela mala. Podía escuchar a Diego en el fondo, su voz amortiguada pero dictando el ritmo. Ahí la llevo, contesté, manteniendo mi tono plano. Qué bueno. Qué bueno, de verdad. Hubo una pausa calculada. Oye, Diego y yo estábamos platicando y pensamos que a lo mejor te gustaría venir a cenar a la casa este sábado. ¿Cómo ves? Miré alrededor de la casa vacía. El sillón de lectura de Marta estaba junto a la ventana. Su separador seguía marcando la página de una novela que ya nunca iba a terminar. Su taza de barro seguía en el escurridor porque no había tenido el valor de guardarla en la alacena. Claro, dije. ¿A qué hora? A las 7. Y, papá. Diego me pidió que te dijera que se siente súper mal por lo que pasó en el funeral. Andaba con muchísimo estrés del trabajo y quiere pedirte una disculpa como Dios manda. Casi me río a carcajadas. ¿Estrés? Esa era la gran excusa para decirle a un viudo, con el cuerpo de su mujer presente, que ella estaba mejor muerta que casada con él. Ahí estaré, fue lo único que dije. Cuando llegué a su casa ese sábado, llevando un té comprado en la panadería de la esquina, porque Marta ya no estaba aquí para hornear, Diego me abrió la puerta con una sonrisa que le colgaba de la cara sin llegarle a los ojos. Don Horacio, pásele, pásele. Hasta me puso la mano en el hombro, un gesto de falsa confianza que jamás había tenido conmigo. ¿Le recibo su chamarra? La casa olía a comida a domicilio carísima. A través de la puerta de la cocina, alcancé a ver los empaques de ese restaurante italiano fifí del centro. Ese donde un simple plato de pasta te sale en 1,500 pesos. Carolina apareció usando un vestido que se veía nuevo de paquete. Me abrazó, pero se sintió tieso. Un abrazo de trámite. Papá, qué gusto verte. Pásale, siéntate. Ya casi está la cena. Nos acomodamos en el comedor y Diego sirvió vino en unas copas de cristal cortado que yo nunca les había visto usar. Todo se sentía coreografiado, ensayado al milímetro. Horacio, empezó Diego, girando el vino en su copa con un movimiento muy practicado. Necesito tocar el tema de lo que pasó en el funeral. Me pasé de la raya, lo reconozco. Me quedé callado. No se la iba a poner fácil. He traído una presión brutal en la oficina, continuó, volteando a ver a Carolina buscando apoyo. El estrés me rebasó, y me desquité con usted en el peor momento imaginable. Le ofrezco una disculpa de todo corazón. La disculpa sonaba a cartón. Lo escuché en su tono, lo vi en la forma en que sus ojos esquivaban los míos. Esto no era arrepentimiento. Esto era el preámbulo para otra cosa. Se agradece, dije cuidadosamente. Carolina saltó de inmediato, demasiado ansiosa. Los dos hemos estado súper preocupados por ti, papá. Viviendo tú solo en esa casona. Ha de ser pesadísimo. Nuestra casa no era una casona. Eran 110 metros cuadrados, 3 recamarcitas, construida en los 70s. Pero no la corregí. Uno se va ajustando, admití. Diego se inclinó hacia adelante, acomodando su rostro en una máscara que supongo quería parecer preocupación genuina. ¿Y ha pensado qué va a hacer? Digo, hablando financieramente. La pensión no da para tanto, don Horacio. Ahí estaba. No llevábamos ni 5 minutos sentados y ya estábamos hablando de dinero. Me las arreglo, dije. ¿Pero de verdad se las arregla? Insistió Diego. Esa casa tiene gastos, mantenimiento, luz, agua, el predial. Y a su edad, Horacio,
Tiene que ir pensando en gastos médicos, en si llega a necesitar cuidados especiales. Todo eso suma, y suma fuerte. Di un trago al vino, mirándolo por encima del borde de la copa. Las palabras de mi Marta me retumbaban en el alma: deja que te demuestren quiénes son en realidad. Agradezco su preocupación, dije con voz serena. Carolina cruzó la mesa con su mano y cubrió la mía. Papá, queremos ayudarte. Lo hemos estado platicando y, bueno, creemos que ya es hora de ir considerando tus opciones. ¿Opciones? Diego bajó su copa de cristal con un tintineo suave. Esa casa, ¿qué le gusta que valga en el mercado de hoy? ¿Unos 4 millones de pesos? Ponle que 4,5 si tienes suerte. Es un activo importante que nada más está ahí, estancado. Es mi hogar, le contesté, bajito. Claro, claro, por supuesto, dijo Diego, con tono de quien tranquiliza a un loquito. Pero es demasiada casa para una sola persona. ¿No ha pensado en vender? Hay unas casas de retiro para personas de la tercera edad buenísimas por la zona. Tendría menos preocupaciones de mantenimiento. Tienen actividades sociales. Gente de su edad. Sentí que un bloque de hielo se me instalaba en el estómago. Me estaban tratando de convencer de vender mi casa. La casa donde Marta y yo habíamos construido nuestra historia. Donde habíamos criado a Carolina. Donde cada pared tenía impregnada su risa. Tengo 67 años, Diego, le dije. No 90. No necesito un asilo. No es un asilo, papá. Brincó Carolina, rapidísimo. Es solo algo más manejable, más apropiado para la etapa de vida en la que estás. ¿Más apropiado? Como si mi dolor tuviera que ajustarse a unos metros cuadrados apropiados. Y el punto es, siguió Diego, recargándose en su silla haciéndose el casual, que si decidiera vender, Carolina y yo podríamos ayudarle a buscar un buen lugar. Incluso podríamos ayudarle a administrar el dinero de la venta. Asegurarnos de que esté bien invertido para que tenga un ingreso seguro mes a mes. Bingo. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena de perdón. Querían meterle mano al dinero que creían que yo iba a sacar de la venta de la casa. Es un detalle muy considerado de su parte, dije, manteniendo mi voz en un tono muerto, neutral, pero ahorita no estoy listo para tomar decisiones tan grandes. La cara de Diego se descompuso por una fracción de segundo. Frustración. Coraje, tal vez. Luego, la máscara volvió a su lugar. Obvio no. Es muy pronto. Pero cuando esté listo, aquí estamos. Para eso es la familia, ¿no? Para apoyarnos. La ironía de escuchar esa palabra salir de su boca casi me hace vomitar. Sirvieron la cena y la plática se movió a aguas más seguras. Diego habló de su trabajo, de que ya mero le daban otro puesto directivo. Carolina habló de cómo iba a remodelar el cuarto de visitas. Ninguno de los dos preguntó por Marta. Ninguno preguntó cómo me sentía realmente por las noches cuando la casa se quedaba a oscuras. Ninguno pareció notar, ni importarle, que yo apenas le di 3 bocados a mi comida. Cuando ya me iba, Diego me acompañó a la puerta. Me volvió a poner la mano en el hombro, ese mismo gesto falso de cuando llegué. Horacio, sé que hemos tenido nuestros roces, dijo, bajando la voz. Pero quiero que sepa que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Usted es familia, y la familia cuida de los suyos. Lo miré directo a los ojos. Marta siempre decía lo mismo. Algo tembló en su cara, pero se recuperó rápido. Era una mujer muy sabia. Debería hacerle caso a sus consejos. Manejé de regreso a mi casa en absoluto silencio, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Toda la cena había sido un teatro. No me invitaron porque estuvieran arrepentidos ni preocupados. Me invitaron porque olieron sangre. Me veían vulnerable, solo, inestable económicamente. Ya estaban como los opilotes dando vueltas, listos para bajar a ayudarme de formas que terminaran llenándoles los bolsillos a ellos. Durante las siguientes semanas, las llamadas se volvieron más insistentes. Carolina llamaba según para saludar,
Pero la plática siempre terminaba en asuntos de dinero. Que si ya había ido a ver los asilos. Que si ya había cotizado cuánto salía a arreglar la humedad de la casa para poder venderla. Que si ya había hablado con un contador. Diego empezó a mandarme artículos por WhatsApp. 10 razones para vender su casa después de enviudar, cómo manejar sus finanzas en la tercera edad, por qué vender su propiedad es la mejor decisión que tomará hoy. Eran pacientes, eso se los reconozco. No presionaban a lo bestia. Era más bien un goteo constante, una tortura china para recordarme que ahí estaban, listos para salvarme en cuanto yo cediera. Y entonces, a las 6 semanas de la muerte de Marta, Diego hizo su movimiento más agresivo. Se apareció en mi casa sin avisar, un martes a media tarde. Yo estaba en el patio, tratando de podar los rosales de Marta como ella me había enseñado, aunque la verdad lo estaba haciendo bastante mal. «Don Horacio», gritó Diego, cruzando el pastito con sus zapatos finos. Espero no importunarlo. Andaba por el rumbo y quise pasar a saludar. Mentira. No andaba por el rumbo. Vivimos a 20 minutos de su zona residencial, en una colonia en la que él jamás tendría nada que hacer. ¿Qué se te ofrece, Diego? Se puso a ver el patio, escaneando todo con ojos de evaluador. Sabe, esta propiedad de verdad es demasiada chinga para un hombre solo. Mire esos canalones de la lluvia, ya se están colgando. Y la barda de allá necesita una buena rezanada. Ya lo sé, le dije. Horacio, ¿le puedo hablar al chile? De hombre a hombre. Dejé las tijeras de podar en el pasto y me enderecé, sacudiéndome la tierra de las manos. Carolina y yo estamos muy preocupados por usted, soltó. Y no solo por la casa, por todo. Usted vive de una pensión fija. Está solo. Y no nos estamos haciendo más jóvenes. Queremos ayudarle, pero usted nomás se cierra. No me estoy cerrando a nada. Estoy guardándole luto a mi mujer. Lo entiendo, dijo Diego, pero su tono dejaba claro que le valía madre. Pero el luto no paga las cuentas, Horacio. El luto no arregla bardas, ni cambia techos, ni paga emergencias en el hospital. Tiene que ser práctico. ¿Y qué está sugiriendo exactamente, Diego? Tomó aire, como si estuviera a punto de revelarme el secreto del universo. Venda la casa. Múdese a un cuartito más chico, más barato. Agarre el dinero que le quede libre después de pagar lo que deba de los doctores de Marta, y déjeme ayudarle a invertirlo como Dios manda. Tengo contactos, asesores financieros pesados que pueden hacer que su dinerito trabaje para usted. Me le quedé viendo. El cinismo de este cabrón era para quitar el aliento. Y me imagino que tú te llevarías alguna comisión por esa ayudita. Tuvo la decencia de ponerse tantito rojo. Es lo normal que un asesor cobre sus honorarios, pero no se trata de eso. Se trata de asegurar que usted esté bien cuidado. Ya veo. ¿De verdad? Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio. Porque desde donde yo lo veo, usted no es más que un viejo terco y demasiado orgulloso para admitir que ya no puede solo. Marta ya no está, Horacio. Ya no la tiene para que le resuelva la vida. Ahorita es cuando más necesita a su familia. La manipulación era tan burda, tan descarada, que estuve a punto de escupirle la verdad en la cara en ese mismo instante. A punto de gritarle que yo tenía en el banco más dinero del que él iba a ver en toda su miserable vida. A punto de disfrutar cómo se le caía la mandíbula al piso al darse cuenta de que no necesitaba sus migajas. Que nunca las necesité. Pero las palabras de Marta me frenaron en seco. Asterisco deja que te demuestren quiénes son en realidad. Así que, en lugar de eso, solo miré a Diego. Dejé que viera a un viudo viejo, cansado y acabado, y le dije. Lo voy a pensar. Se le iluminó la cara con algo que olía a triunfo. Es todo lo que le pido. Piénselo. Y Horacio, cuando esté listo, aquí estoy. Somos familia. Después de que se largó, me metí a la casa, saqué la carta de Marta y la leí por 100ª vez. Ella lo sabía. Ella sabía exactamente qué clase de monstruos eran, en que se habían convertido, y me había dado el regalo de la claridad absoluta.
Diego creía que me estaba bailando. Creía que yo era un viejo desesperado y confundido, facilito de manipular y de exprimir. No tenía ni la más remota idea de que yo simplemente le estaba dejando cavar su propia tumba, más y más honda con cada falsa amabilidad, con cada preocupación fingida, con cada intento descarado de meterle las garras a un dinero que él asumía que yo no tenía. Marta me había enseñado el arte de la paciencia. Me había enseñado a esperar, a observar, a dejar que la gente se quitara la máscara solita antes de emitir sentencia. Diego y Carolina se estaban desnudando a la perfección, y yo estaba tomando nota de cada maldito detalle. Sucedió un miércoles por la tarde, a los 3 meses de la muerte de Marta. Yo estaba en el banco, haciendo un depósito de rutina del cheque de mi pensión, cuando vi el carro de Diego estacionado enfrente. Eso no era tan raro, el banco estaba en el centro, cerca de su corporativo. Lo que sí fue raro fue verlo entrar a la sucursal 20 minutos después de que yo salí, y caminar directo hacia el escritorio de uno de los ejecutivos de cuenta. Yo ya iba caminando hacia mi coche cuando un presentimiento me detuvo. Llámalo instinto. O llámalo Marta cuidándome la espalda desde el cielo. Me metí al carro, me quedé medio escondido detrás de un camión repartidor, y esperé. Media hora después, Diego salió del banco. Venía hablando por celular, y hasta desde lejos se le notaba la rabia en la cara. Manoteaba mientras hablaba, cortando el aire con movimientos secos y furiosos. Y entonces, escuché que decía mi nombre. Bajé un poquito la ventana, lo suficiente para captar pedazos de su plática mientras caminaba hacia su auto. El viejo no tiene ni madres. Revisé sus cuentas, trae como 10,000 pesos si acaso. No sé qué chingados esperaba Carolina que yo encontrara. Mis manos apretaron el volante con furia. Había estado husmeando en mis cuentas bancarias. O intentándolo. Seguramente el ejecutivo se negó a darle los detalles completos, pero Diego estaba escarbando, desesperado por saber exactamente cuántos centavos tenía yo. Esa misma noche, me llamó Carolina. Su voz sonaba estirada, tensa con una emoción que al principio no supe identificar. Papá, tenemos que hablar. ¿Podemos ir Diego y yo a tu casa mañana? ¿De qué se trata? Hubo un silencio. Lo platicamos mañana. A las 7. Había algo distinto en su tono. Ya no era la dulzura fingida de la cena de hace semanas. Esto era más duro. Más exigente. Llegaron a las 7 en punto. Diego traía un folder grueso, de esos que se usan en las notarías para guardar actas importantes. Carolina se veía muy incómoda. Sus ojos bailaban por toda la sala sin atreverse a mirarme a la cara mientras entraban. Vamos a sentarnos, dijo Diego. Su tono ya era de negocios. Se había acabado el teatrito de la amabilidad. Nos sentamos en la sala. Diego puso el folder en la mesita de centro, pero todavía no lo abrió. Horacio, empezó, hemos sido muy pacientes. Hemos tratado de hacerle entrar en razón por las buenas, pero usted está tomando pésimas decisiones. Y nos preocupa que ya no sea competente para manejar sus propios asuntos. Las palabras me cruzaron la cara como una bofetada. ¿Perdón? Carolina se removió en el sillón. Papá, ya no estás pensando con claridad. Entendemos que el duelo te nubla el juicio, pero necesitas ayuda. Ayuda de verdad. Lo que dice Carolina, continuó Diego, hablando más rápido ahora, es que ya nos asesoramos con un abogado. A su edad, después de una pérdida tan fuerte como la de mi suegra, existen recursos legales para asegurar que usted esté protegido. Diego abrió el folder, sacó un documento con sellos y lo deslizó por la mesa hacia mí. Esto es una carta poder amplia. Una declaración de incompetencia. Nos permitiría a Carolina y a mí tomar decisiones financieras y médicas en su nombre, por su propio bien. Me quedé mirando el papel, y luego los miré a ellos. ¿Quieren que les firme mi libertad? Queremos ayudarle. Soltó Diego, pero ya sonaba impaciente, agresivo. Vive solo. Es obvio que ya no puede con el paquete. Ve a este lugar. Hizo un ademán con la mano señalando la sala. Era cierto que yo no había mantenido la casa impecable como lo hacía Marta.
Había polvo en las repisas, platos sucios en el fregadero. La casa que siempre había sido un hogar cálido, ahora se veía triste y descuidada. Esta casa se está cayendo a pedazos, igual que usted, remató Diego. No puede cuidarse solo. No puede tomar decisiones racionales sobre su futuro. Lo más piadoso que podemos hacer es quitarle este peso de encima. ¿El peso de mi propia vida? Pregunté, muy bajito. Carolina se inclinó hacia mí. Papá, por favor, firma los papeles. Déjanos ayudarte. Podemos vender la casa, meterte a una residencia bonita donde haya enfermeras que te cuiden. Estarías a salvo. ¿Acaso no es eso lo que mi mamá hubiera querido? La mención de Marta. Usarla a ella como arma de manipulación. Eso fue lo que terminó de quebrar algo dentro de mí. No te atrevas a decirme lo que tu madre hubiera querido, le dije. Mi voz sonó baja, pero de piedra. ¿Por qué no? Brincó Carolina, poniéndose roja. No es justo. ¿No es justo? Le contesté. Tu esposo se burló de mí, me humilló en público mientras el cadáver de tu madre estaba a 5 metros de distancia en un ataúd. Y tú te quedaste callada. No dijiste ni media palabra. ¿Y ahora tienes el descaro de venir a decirme lo que ella hubiera querido? Diego se paró de golpe. Mire, viejo terco, estamos tratando de hacer esto por las buenas, por la vía legal. Pero no se equivoque. Si no firma esto por las buenas, nos vamos a ir por otras vías. Un juicio de interdicción. Audiencias de competencia mental. Tenemos documentado su deterioro. ¿Documentado? Sacó más papeles del folder. Fotos de su casa mostrando abandono. Testimonios de los vecinos sobre su comportamiento preocupante. Y una declaración jurada de Carolina sobre sus problemas de memoria y confusión. Miré a mi hija, a mi sangre. ¿Mentiría sobre mí ante un juez para declararme loco? Ella no me sostuvo la mirada. No es mentira si creemos que es verdad, papá. Ya no eres tú mismo. La traición estaba consumada. Ya ni siquiera estaban fingiendo. Esto era un secuestro, un despojo, puro y duro. Habían intentado con la paciencia. Habían intentado con la manipulación. Y ahora venían a meter la fuerza. Lárguense, dije, sin levantar la voz. Diego soltó una carcajada burlona. No lo entiende, ¿verdad? Usted no tiene opción aquí. O firma los papeles, o nos vemos en los tribunales. De un modo u otro, vamos a tomar el control de sus bienes. De lo poco que hay, querrás decir, le contesté. Lárguense de mi casa. Su casa por ahora, escupió Diego, con la máscara de niño bueno tirada en el suelo. Pero no por mucho tiempo. Carolina es su única familia, su única heredera. Todo lo que usted tiene va a ser nuestro tarde o temprano, de todos modos. Solo estamos tratando de ayudarle en la transición. Me paré despacio, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Váyanse. Ahora. Carolina se levantó con lágrimas en los ojos, pero a estas alturas ya no sabía si eran de verdad o de cocodrilo. Papá, por favor. Solo queremos protegerte. No, le dije. Quieren robarme. Hay una diferencia. Gritó Diego, agarrando su folder, con la cara roja de furia. Está cometiendo un error gigantesco. Se va a arrepentir de esto. Me arrepiento de muchas cosas en esta vida, dije, mirando fijamente a Carolina. Pero mandaros al diablo no es una de ellas. Cuando se fueron, me quedé sentado en la sala a oscuras por un buen rato. Me temblaban las manos, pero no era de miedo. Era pura rabia. Lo habían planeado todo. Las llamaditas de preocupación, las visitas, los consejitos de vender la casa. Todo había sido el camino pavimentado hacia este momento. El momento en que intentarían arrebatarme el control legal de mi vida. Agarré el celular y marqué el número del licenciado Valdés. Jaime, soy Horacio Castañeda. Necesito verlo mañana temprano. A primera hora. ¿Está todo bien, don Horacio? Ya hicieron su jugada, le dije.
Ahora me toca a mí. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Jaime y le solté todo. La cena fingida, las visitas de Diego, la amenaza de la carta poder y el juicio de interdicción. Jaime escuchaba, y su cara se iba poniendo más seria con cada detalle. Intentaron meterse a sus cuentas del banco, dijo cuando le conté lo que vi. Eso es un delito, dependiendo de cómo lo haya abordado. ¿De verdad pueden quitarme mis derechos con un juez? Pregunté. Pueden intentarlo, dijo Jaime, midiendo sus palabras. Pero tendrían que probar su incompetencia. Documentos médicos, evaluaciones psiquiátricas, pruebas de que usted no puede valerse por sí mismo. Unas fotos de una casa con polvo y el chisme de una hija no son suficientes ante un juez. Y mucho menos cuando yo puedo presentar evidencia de su impecable capacidad financiera. Sacó un expediente. Su portafolio de inversiones, don Horacio, que ha sido administrado directamente por usted durante estos 3 meses desde que falleció su esposa, ha crecido un 4%. Ha estado tomando decisiones brillantes, pagando sus cuentas a tiempo, administrando todo a la perfección. Usted está muy lejos de ser un incompetente. ¿Y entonces qué hago? Jaime se echó hacia atrás en su silla de piel. Eso depende. ¿Qué quiere hacer usted? Doña Marta le pidió que esperara para dejar que revelaran su verdadera cara. Yo diría que ya lo hicieron, y con creces. La pregunta es, ¿qué sigue? Pensé en la carta de Marta. En su última voluntad. En la prueba de fuego que les había puesto a Carolina y a Diego. Habían reprobado. Rotunda, asquerosa y espectacularmente. Arme una reunión, le dije. Quiero que vuelvan a mi casa mañana en la noche. Dígales que estoy listo para discutir su propuesta. Jaime levantó una ceja. ¿Está seguro? Completamente. Y lo quiero a usted ahí. Quiero testigos. Quiero que todo quede documentado. Él asintió despacio. ¿Qué está planeando, don Horacio? Pensé en la cara de desprecio de Diego. En la traición de Carolina. En los años y años de humillaciones y burlas que me tragué completitas solo para llevar la fiesta en paz. Planeo darles exactamente lo que se merecen, le dije. La verdad. Jaime hizo las llamadas esa misma tarde. Carolina contestó al primer tono, con la voz llena de ansias. Asterisco, su papá quiere reunirse con ustedes, le escuché decir a Jaime. Asterisco, mañana en la noche. Asterisco y sí. Sí, ahí estaremos, asterisco, respondió ella. Asterisco, dígale que está tomando la decisión correcta. Me pasé esa noche preparándolo todo. Saqué las cartas de Marta, cada documento que Jaime me había dado, cada prueba de la vida que Marta y yo construimos juntos. Esa vida que ellos despreciaron, ese amor del que se burlaron, ese éxito que nunca fueron capaces de ver porque estaban demasiado ocupados mirándonos por encima del hombro. Limpié la casa de arriba a abajo. Quería que vieran que yo era un hombre perfectamente capaz, perfectamente lúcido y perfectamente consciente de la trampa que me habían querido tender. Cuando terminé, me senté en el sillón de Marta y abracé su carta por última vez. Mañana, mi amor, le susurré a su foto en la chimenea. Mañana por fin van a saber quién soy. ¿Quiénes fuimos? El sol de la mañana entró por las ventanas, iluminando la sala que Marta tanto amaba. Fui paciente. Esperé. Dejé que se mostraran de cuerpo entero. Ahora era el momento de que enfrentaran las consecuencias de su propia miseria. Y yo estaba listo. Llegaron a las 7 en punto. Diego entró primero, con esa sonrisa de superioridad ya bien pegada en la cara. Carolina venía atrás, abrazando su bolsa como si fuera un escudo. Los dos se frenaron en seco cuando vieron al licenciado Valdés sentado en mi sala. ¿Y este quién es?, preguntó Diego. La sospecha ya le afilaba la voz. Mi abogado, dije con calma. El licenciado Jaime Valdés. Pensé que sería buena idea tener representación legal para esta plática. Después de todo, ustedes fueron los que metieron abogados en esto. A Diego se le tensó la mandíbula, pero se recuperó. Bueno, ya, terminemos con este trámite.
se sentaron en el sillón. Jaime se quedó en su silla junto a la ventana, con sus portafolios a los pies. Yo me quedé de pie junto a la chimenea, con la foto de Marta justo detrás de mí. Y bien, dijo Diego, sacando su folder. Veo que ya entró en razón. Está listo para firmar la carta poder. No exactamente, dije. Carolina se inclinó hacia adelante. Papá, ya hablamos de esto. Es por tu propio bien. Déjame preguntarte algo, Carolina, mantuve la voz plana, sin una gota de emoción. ¿Te acuerdas de lo que te dijo tu madre la última vez que fuiste a verla al hospital? Ella parpadeó, sacada de onda. ¿Eso qué tiene que ver ahorita? Sígueme la corriente. Se removió en el sillón. Me dijo que me amaba. Y me dijo que te cuidara. Así es, asentí. Te pidió que me cuidaras. ¿Y tú crees que a esto se refería? ¿A intentar declararme loco? ¿A amenazarme con un juicio de interdicción? ¿A tratar de robarme mi libertad y mis decisiones? No le estamos robando nada. Brincó Diego. Lo estamos protegiendo de usted mismo. ¿Protegiéndome de qué, exactamente? De tomar decisiones estúpidas. De que alguien le vea la cara. De terminar en la calle por ser demasiado terco para aceptar su realidad. Casi le sonrió. ¿Realidad? Qué palabra tan curiosa. Déjenme compartirles un poco de realidad. Le hice una seña a Jaime. El abogado abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa. Hace 3 meses, empecé a hablar. El abogado de Marta me buscó. Me informó de algo que yo ignoraba por completo. Algo que Marta mantuvo en secreto durante 40 años. La cara de Diego cambió. Vi cómo los engranes de su ambición empezaron a girar detrás de sus ojos. Marta era inversionista, continué. Y una muy, pero muy exitosa. Tomó una pequeña herencia en 1983 y la convirtió en un portafolio bastante sustancial. ¿Qué tan sustancial? Preguntó Diego, queriendo sonar casual, pero fallando miserablemente. Levanté un documento de la mesa y leí en voz alta. Al corte de esta mañana, el patrimonio que Marta me dejó está valuado en 150 millones de pesos. O, si lo prefieres, 8.700.000 dólares. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Aplastante. A Carolina se le fue toda la sangre de la cara, quedó blanca como el papel. A Diego, literalmente, se le abrió la boca. Eso es imposible, balbuceó Diego por fin. Es una mentira. Jaime se puso de pie, sacó un fajo de papeles y los dejó caer pesadamente sobre la mesita de centro. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión de Wall Street, escrituras de propiedades comerciales en Santa Fe. Todo notariado y legalmente verificado. El señor Castañeda, de hecho, vale muchísimo más que ustedes dos juntos, me atrevería a decir. Diego agarró los papeles. Le temblaban las manos mientras pasaba las hojas. Vi cómo su cara se desfiguraba, viendo cómo su cerebro procesaba lo que todo esto significaba. Toda su prepotencia, todas sus burlas, todos sus intentos por controlarme y hacerme menos, se los había hecho a un hombre que podía comprarlo y venderlo a él y a su empresita 10 veces seguidas sin despeinarse. ¿Tú sabías?, susurró Carolina, mirándome con ojos de pánico. Todo este tiempo, tú lo sabías. Me enteré 9 días después del funeral de tu madre, le dije. 9 días después de que Diego me dijera en mi cara que Marta estaba mejor muerta que casada con un fracasado. 9 días después de que tú te quedaras ahí parada, muda, mientras él me humillaba frente a toda la familia. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Papá, yo no sabía, si yo hubiera sabido que había dinero, yo nunca hubiera. ¿Nunca hubieras qué? La corté de tajo. ¿Nunca hubieras intentado declararme incompetente mental? ¿Nunca hubieras planeado con tu marido robarme lo poquito que creías que tenía? Lo único que habría cambiado si hubiera sabido del dinero, es que habrías sido más amable mientras me apuñalabas por la espalda. Diego seguía con la vista clavada en los estados de cuenta. Su cara era un carnaval de shock, rabia y algo que se parecía mucho al terror. Marta me dejó una carta, continué.
Me pidió que esperara. Que dejara que ustedes me demostraran quiénes eran realmente antes de tomar cualquier decisión con este dinero. Quería que yo viera la verdad, sin el filtro de la hipocresía o de la obligación. Saqué la carta de Marta del bolsillo de mi camisa. Ella escribió: deja que te demuestren quiénes son en realidad cuando creen que sigues siendo solo el pobre viejo Horacio. Y vaya que lo hicieron. Me demostraron exactamente en qué clase de basura se han convertido. Señor Mendoza, intervino Jaime, con una voz profesional que cortaba como bisturí. Debo informarle que su intento de acceder a la información bancaria privada del señor Castañeda fue un delito. El banco ya levantó un reporte. Además, sus amenazas sobre un juicio de interdicción, combinadas con sus motivos puramente financieros, constituyen abuso patrimonial a adultos mayores según el Código Penal del Estado. Diego levantó la cabeza de golpe. Ustedes no pueden probar ni madres. De hecho, si podemos, Jaime sacó otro papel. El señor Castañeda ha estado grabando todas sus conversaciones. Es perfectamente legal en este país grabar una plática si uno de los participantes consiente. Tenemos documentada cada amenaza, cada intento de manipulación, cada extorsión para obligarlo a ceder sus bienes. Carolina se paró de un salto. Papá, por favor. Cometimos un error, sí. Nos equivocamos. Pero somos familia. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? Le pregunté. ¿Puedes arreglar años de desprecio? ¿Puedes arreglar haberte quedado callada mientras tu esposo me escupía en la cara? ¿Puedes arreglar el haber intentado robarme mi libertad y mi dignidad? Dime, Carolina, ¿cómo demonios arreglas eso? Ella ya estaba llorando a mares. Estaba equivocada. Estábamos mal. Pero por favor, no nos saques de tu vida. Eres lo único que me queda. Eso es mentira, dije, bajito. Tienes a Diego. Tú tomaste tu decisión hace muchos años, y no me elegiste a mí. Diego por fin recuperó la voz, pero ya no era el ejecutivo arrogante. Era un perro acorralado. Horacio, mire, don Horacio, podemos empezar de cero. Olvidemos toda esta pendejada. Tiene razón. Me pasé de la raya. Estuve muy mal. Pero somos familia, y la familia se perdona, ¿no? Me le quedé viendo a ese hombre. A ese sujeto que se había pasado años haciéndome sentir chiquito, inútil, invisible. No entiendes nada, ¿verdad? Le dije. Esto jamás se trató del dinero. Nunca. Marta y yo no necesitábamos millones para ser felices. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos amor. Teníamos una vida llena de momentos hermosos que tú jamás vas a entender, porque tú solo le das valor a las cosas que tienen un precio en la etiqueta. Me volteé hacia Carolina. Tu madre me dejó esta fortuna porque ella lo sabía. Sabía que habías perdido el alma. Sabía que Diego te había inyectado su veneno contra todo lo que te enseñamos. Ella me dio este regalo no solo como seguridad financiera, sino como claridad. Como la prueba irrefutable de lo que yo siempre sospeché, pero me negaba a aceptar. ¿Qué cosa? Preguntó Carolina, con la voz rota. Que yo ya te había perdido muchísimo antes de que tu madre muriera. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Carolina se dejó caer en el sillón y se tapó la cara con las manos, sollozando. Diego hizo un último y patético intento. Podemos arreglarlo. Solo díganos qué es lo que quiere. ¿Lo que quiero? Dije, arrastrando cada palabra. Quiero que se larguen. Los dos. Y que no vuelvan a poner un pie en esta casa nunca más. ¿Nos estás desheredando? Preguntó Diego, incrédulo. ¿Por esta estupidez? No, lo corregí. Ustedes me desecharon a mí hace años. Yo solo, por fin, lo estoy aceptando. Jaime se puso de pie y guardó sus documentos. Señor y señora Mendoza, les sugiero fuertemente que se retiren. Cualquier intento de contacto futuro con el señor Castañeda será considerado acoso y se procederá por la vía penal. Diego se paró, con la cara inyectada en sangre de pura rabia. Se va a arrepentir de esto, viejo pendejo.
Es un viejo solo y amargado, y se va a morir solo con todos sus millones, sin nadie a quien dejárselos. Prefiero morir solo con mi dignidad, le contesté, que vivir rodeado de sanguijuelas que solo me valoran por lo que les puedo dar. Carolina se levantó despacio. Las piernas apenas la sostenían. Papá, por favor. Adiós, Carolina. Ella estiró la mano hacia mí, pero yo di un paso atrás. Se quedó ahí un segundo, con la mano temblando en el aire, y luego la bajó lentamente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Diego la siguió, pero en el umbral, volteó una última vez. Esto no se ha acabado, ladró. Sí, le respondí, con una calma que me llenaba el pecho. Ya se acabó. Después de que se fueron, Jaime y yo nos quedamos en silencio por un largo rato. Eso fue duro, don Horacio, dijo Jaime por fin. Era necesario. Cerró su portafolios con un clic. ¿Qué va a hacer ahora? Miré la foto de Marta en la chimenea. Voy a vivir la vida que ella quería para nosotros. Voy a viajar, a conocer el mundo. Voy a crear una fundación con su nombre para apoyar a los maestros, para la educación pública. Voy a asegurarme de que su legado sea de amor y de aprendizaje, no de la avaricia de la gente que intentó exprimirlo. ¿Y su hija? Me quedé callado un momento. La puerta no tiene candado. Pero ella tiene que elegir cruzarla como alguien en quien yo pueda confiar. Como alguien de quien Marta estaría orgullosa. Hasta que llegue ese día, si es que llega, tengo que protegerme. Marta me enseñó a hacerlo. Jaime se despidió, y me quedé solo en la casa. Pero ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Pasé los siguientes meses haciendo exactamente lo que le dije a Jaime. Viajé a Italia, el lugar que Marta siempre soñó con conocer. Me paré en medio del Coliseo y le susurré a su fotografía, contándole sobre la historia, sobre lo hermoso que era, sobre cómo se veía la luz pintando las piedras al atardecer. Fundé la Fundación Conmemorativa Marta Castañeda, que hoy da becas para maestros y fondos para escuelas públicas de escasos recursos. Cada vida que tocamos es un testamento a la mujer que me lo dio todo, incluida la verdad. Carolina intentó buscarme 2 veces. Correos electrónicos muy cortitos, muy medidos. No le contesté. De Diego, me enteré por ahí que se fue en picada. Problemas de dinero, deudas, estrés. Se divorciaron antes de cumplir el año. No sentí nada al enterarme. Ni gusto, ni lástima. Solo el reconocimiento lejano de que los actos tienen consecuencias. Justo al año de la muerte de Marta, me paré frente a su tumba con un ramo de flores frescas. La lápida era sencilla, exactamente como ella la hubiera querido. Tenías razón, le dije. En todo. En dejar que me mostraran la verdad. En no dejar que me hicieran sentir pequeño. El viento sopló entre los árboles del panteón, y por un segundo, casi pude jurar que escuché su voz. Asterisco, tú no eres pequeño, Horacio. Nunca lo fuiste. Asterisco. Sonreí, con las lágrimas rodándome por las mejillas. Pero ya no eran lágrimas de duelo. Eran lágrimas de liberación. Me había tomado 67 años aprender lo que verdaderamente significaba el amor. Y, al final, mi Marta me había enseñado una última lección, que a veces, el acto de amor más grande y valiente que puedes hacer, es saber cuándo soltar. Me alejé de su tumba, sintiendo el calor del sol en la cara. Tenía un vuelo que tomar a la mañana siguiente. Grecia, esta vez. Marta siempre había querido ver el Partenón. Detrás de mí, el pasado descansaba en paz bajo la tierra. Frente a mí, el futuro se abría de par en par, lleno de posibilidades y de libertad. Y por primera vez desde el día de aquel maldito funeral, me sentí verdadera y completamente en paz. No era un fracasado. Nunca lo fui. Era exactamente el hombre que Marta siempre vio. Era un hombre que amó profundamente, que trabajó con honradez, y que merecía respeto no por el peso de su cartera, sino por el peso de su carácter. Y ahora, por fin, yo también me lo creía.